Imagínate conduciendo por una autopista. Vas a una velocidad constante de 95 kilómetros por hora. El coche que está a tu lado parece estar parado desde tu punto de vista. Pero, ¿realmente no se está moviendo? En relación contigo, puede parecer que está quieto. Pero en relación con el suelo, también avanza a 95 kilómetros por hora. Esto, amigos míos, es la esencia del movimiento relativo. El movimiento no es absoluto, depende totalmente de la perspectiva del observador. Tu posición y movimiento siempre son relativos a algo más. Este concepto, aunque aparentemente simple, es crucial para comprender cómo funciona el universo, desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de la luz misma. En esta exploración del cosmos, viajaremos al corazón del movimiento relativo, desvelaremos sus misterios y descubriremos cómo da forma a nuestra comprensión del universo. Abróchense los cinturones, compañeros de viaje, mientras nos embarcamos en esta emocionante aventura. Para comprender la verdadera naturaleza del movimiento relativo, necesitamos establecer nuestros puntos de vista. Estos puntos de vista, en el lenguaje de la física, se llaman sistemas de referencia. Piensa en un sistema de referencia como un conjunto de coordenadas. Estas coordenadas actúan como una cuadrícula, lo que nos permite medir la posición y el movimiento de un objeto. Usamos sistemas de referencia todos los días, sin siquiera darnos cuenta. Cuando describes un coche como que se mueve hacia adelante, estás usando implícitamente la Tierra como tu sistema de referencia. Pero, ¿qué pasa si eliges un sistema de referencia diferente? Imagina que observas el mismo coche desde un tren en movimiento. Ahora el movimiento del coche se vuelve más complejo. Puede parecer que se mueve más lento, más rápido o incluso hacia atrás, dependiendo de las velocidades relativas y las direcciones del coche y el tren. La elección del sistema de referencia es crucial en física. Determina cómo medimos e interpretamos el movimiento. La belleza de la física reside en su capacidad de cambiar entre estos marcos, proporcionando una imagen completa y coherente del universo desde diferentes perspectivas. Empecemos de forma sencilla, ¿de acuerdo? Imagina un solo carril en nuestra autopista cósmica. En este mundo unidimensional, los objetos solo pueden moverse hacia adelante o hacia atrás en línea recta. Imagina dos coches, el coche A y el coche B, circulando por este carril. El coche A se mueve a 95 km por hora y el coche B lo sigue a 80 km por hora. En relación con el suelo, ambos coches se mueven en la misma dirección. Ahora, imagínate en el coche A, desde tu perspectiva. El coche B parece ir más lento, aunque siga viajando a buen ritmo en relación con el suelo. Esto se debe a que estás restando tu propia velocidad de la velocidad del coche B. En relación contigo, el coche B solo se mueve a 16 km por hora. Este sencillo ejemplo ilustra el principio básico del movimiento relativo en una dimensión. La velocidad de un objeto siempre se mide en relación con un sistema de referencia elegido. Si se cambia el sistema de referencia, la velocidad percibida también cambia. Nuestra autopista cósmica se ha vuelto mucho más interesante. Añadamos otro carril, permitiendo que nuestros coches se muevan no solo hacia adelante y hacia atrás, sino también de lado a lado. Hemos entrado en el reino del movimiento bidimensional. En dos dimensiones, el movimiento se vuelve un poco más difícil de visualizar. Ya no podemos confiar en simples signos más y menos para describir la dirección. Necesitamos una nueva herramienta: los vectores. Los vectores son objetos matemáticos que tienen magnitud, tamaño y dirección. Los representamos visualmente como flechas. La longitud de la flecha corresponde a la magnitud del vector y la dirección de la flecha indica la dirección del movimiento. Imagina que el coche A se mueve ahora en diagonal a través de nuestra autopista de dos carriles. Su velocidad ya no está confinada a una sola línea. Tiene un componente hacia adelante y un componente hacia los lados. Para describir completamente el movimiento del coche A, necesitamos un vector que capte ambos componentes. Aquí es donde entra en juego la suma de vectores.
Sumando vectores, podemos combinar diferentes componentes del movimiento para encontrar la velocidad total de un objeto en relación con un sistema de referencia elegido. Sección 5. Vectores. Las flechas que guían el movimiento. Los vectores son más que simples flechas en una página. Son el lenguaje de la física, lo que nos permite describir y manipular el movimiento con precisión. Imagina un velero navegando por un río. El motor del barco lo impulsa hacia adelante, mientras que la corriente del río lo empuja hacia los lados. Para determinar la velocidad total del barco en relación con la orilla, necesitamos considerar ambas influencias. Aquí es donde brillan los vectores. Podemos representar la velocidad del barco debido a su motor como un vector y la velocidad debido a la corriente como otro vector. Al sumar estos dos vectores, obtenemos un vector resultante que representa la velocidad total del barco en relación con la orilla. La suma de vectores es como seguir un mapa del tesoro. Cada vector es un paso en una dirección particular. Siguiendo cada paso en secuencia, llegamos al tesoro, la velocidad total del objeto. Los vectores son herramientas esenciales para comprender el movimiento en 2 o 3 dimensiones. Nos permiten descomponer el movimiento complejo en componentes más simples y combinar esos componentes para encontrar la imagen general. Sección 6. Vectores de velocidad relativa, navegando por el mar del movimiento. Ahora que estamos familiarizados con los vectores, vamos a sumergirnos en el corazón del movimiento relativo, los vectores de velocidad relativa. Los vectores de velocidad relativa nos indican la velocidad de un objeto en relación con otro objeto, que podría estar moviéndose él mismo. Usamos una notación especial para representar estos vectores. Por ejemplo, si queremos encontrar la velocidad del coche A en relación con el coche B, la escribimos como BB sub AB. El subíndice AB nos dice que estamos midiendo la velocidad de A desde la perspectiva de B. ¿Recuerdas nuestro velero en el río? Podemos utilizar los vectores de velocidad relativa para hallar la velocidad del barco en relación con el agua que fluye. Esto es diferente de su velocidad en relación con la orilla, ya que tiene en cuenta el movimiento del agua misma. Los vectores de velocidad relativa son cruciales en muchas áreas de la física, desde el análisis del movimiento de los planetas en nuestro sistema solar hasta la comprensión del comportamiento de las partículas que colisionan a altas velocidades. Sección 7. El sabor de la transformación. La transformación galileana. Imagina que observas una partida de billar desde dos perspectivas diferentes. Un observador está quieto, mientras que el otro pasa por delante de la mesa. Ambos observadores ven las mismas bolas moviéndose, pero sus descripciones del movimiento serán diferentes. La transformación galileana proporciona una forma de conectar estas diferentes perspectivas. Es un conjunto de ecuaciones que nos permite convertir las mediciones realizadas en un sistema de referencia a mediciones realizadas en otro sistema de referencia que se mueve a una velocidad constante en relación con el primero. En esencia, la transformación galileana es como un traductor universal para el movimiento. Nos permite comunicar y comparar observaciones realizadas desde diferentes plataformas móviles. Mientras que la transformación galileana funciona perfectamente bien para las velocidades cotidianas, se rompe a velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz. Ahí es donde entra en juego la teoría de la relatividad especial de Einstein, pero esa es una historia para otra aventura cósmica. Sección 8. Vectores en acción. Sumando las piezas. Pongamos a prueba nuestros conocimientos sobre vectores con un ejemplo del mundo real. Imagina que estás pilotando un avión de Nueva York a Chicago. El motor del avión puede generar una velocidad aérea de 800 km por hora, pero hay un viento constante de 80 km por hora que sopla de oeste a este. Para llegar a Chicago directamente, no puedes simplemente dirigir tu avión hacia el oeste. Tienes que tener en cuenta la influencia del viento en la velocidad total de tu avión.
Aquí es donde la suma de vectores es útil. Podemos representar la velocidad aérea del avión como un vector que apunta hacia el oeste con una magnitud de 800 km por hora. Podemos representar la velocidad del viento como un vector que apunta hacia el este con una magnitud de 80 km por hora. Para encontrar la velocidad total del avión en relación con el suelo, sumamos estos dos vectores. El vector resultante tendrá una magnitud ligeramente inferior a 800 km por hora y apuntará ligeramente al sur del oeste. Esta es la dirección en la que tienes que dirigir tu avión para contrarrestar la influencia del viento y llegar a Chicago directamente. Sección 9. Relatividad en el mundo real, de los barcos a los planetas. El concepto de movimiento relativo puede parecer una abstracción que hace pensar mucho, pero tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo. Consideremos el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, los planetas parecen moverse en complejos bucles y espirales a través del cielo. Esto se debe a que estamos observando su movimiento desde una plataforma en movimiento, la propia Tierra. Sin embargo, si cambiamos nuestro sistema de referencia al Sol, los movimientos de los planetas se vuelven mucho más sencillos. Se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, gobernados por la fuerza de la gravedad. El mismo principio se aplica a otros innumerables fenómenos, desde el comportamiento de los satélites que orbitan la Tierra hasta la colisión de partículas en los aceleradores de partículas. El movimiento relativo está entrelazado en la propia estructura del universo. Sección 10. Conclusión. Ampliando nuestra perspectiva. Al concluir nuestra exploración del movimiento relativo, tomemos un momento para apreciar sus profundas implicaciones. El movimiento, como hemos descubierto, no es una propiedad inherente a un objeto, sino más bien una relación entre un objeto y un observador. Esta comprensión ha revolucionado nuestra forma de entender el universo. Nos ha obligado a abandonar la noción de espacio y tiempo absolutos y a adoptar una visión más relativista del cosmos. Al dominar el concepto de movimiento relativo, hemos ganado una herramienta poderosa para comprender el universo que nos rodea. Hemos aprendido a apreciar la importancia de la perspectiva y la interconexión de todas las cosas. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que la danza del cosmos es una danza de movimiento relativo. Y con cada cambio de perspectiva, un nuevo universo de maravillas se despliega ante nuestros propios ojos.